Luis Melitón Rodríguez Márquez, reconocido fotógrafo antioqueño, nació en Medellín en 1875 en el seno de una familia de artesanos y artistas que ha dejado al país un inmenso patrimonio cultural. La historia de los Rodríguez comenzó en 1862, cuando el coronel Cipriano Rodríguez muere en medio de la celebración del fin de la Guerra Civil que enfrentó al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y el Partido Liberal. Su hijo Ricardo Rodríguez Roldán, que estudiaba medicina en París, quedó en serias dificultades económicas, pues ya no recibiría más dinero del padre y menos herencia. Días antes, el coronel había perdido toda su fortuna en un juego de dado. Para poder sobrevivir en Europa y culminar los estudios de medicina, Ricardo debió realizar trabajos humildes como ayudante de picapiedrero en las marmolerías que surtían de lápidas el cementerio parisino o colaborador en un gabinete de fotografía. Ricardo Rodríguez regresó a Medellín en 1860, ya graduado médico, y encontró a Melitón Rodríguez Roldán y a sus sobrinos sumidos en la pobreza. Entonces decidió enseñarle a su hermano el oficio de talla en mármol, que ofrecía buenas perspectivas económicas por la reciente apertura del cementerio de San Pedro, y a sus sobrinos Horacio Marino y Luis Melitón, con el apoyo de libros y manuales traídos desde Francia, les enseñó el arte de la fotografía. El taller de los Rodríguez pronto se convirtió en un centro cultural de la ciudad, pues además de tallar lápidas y preparar entierros, se discutía de arte y de literatura, sumándole que era el epicentro del movimiento espiritista de Medellín. Luis Melitón incursiona en la fotografía gracias a su hermano Horacio Marino, quien desde 1891 crea un estudio de fotografía que se llamó Fotografía y Pintura Rodríguez y Jaramillo. El apellido Jaramillo es por el socio capitalista Alberto Jaramillo. Este socio traía todo el instrumental de Europa, cámaras, telones, todo lo que se necesitaba para montar un estudio fotográfico en Medellín. En 1885 llegó a Medellín, a la casa de los Rodríguez, Francisco Antonio Cano, familiar de la esposa de Melitón, doña Mercedes Márquez, quien tenía la intención de seguir a Bogotá para estudiar pintura, pero la guerra civil lo obligó a quedarse en la ciudad. Durante 5 años vivió en la casa de sus parientes. Francisco Antonio Cano, desde que Luis Melitón tenía unos 10 años, le fue enseñando la pintura. Y hay un cuadro bellísimo de Francisco Antonio que se llama Estudio del Pintor, 1885. Y para ese año ya Luis Melitón tenía 10 años, él había nacido en 1875. Entonces ahí es donde la influencia que tiene, o más bien las conexiones que tiene Francisco Antonio Cano con la familia de los Rodríguez, en la marmolería, en la pintura y en la fotografía, nos lleva a comprender esa influencia como la vemos en la fotografía de Luis Melitón posteriormente. Las habilidades artísticas de Cano le permitieron colaborar en las labores del taller de marmolería y pompas fúnebres, que en una de las ofertas ofrecía a quien contratara un entierro, se le encimaba el retrato del muerto elaborado por Cano. También en el taller se reparaban paraguas, se marcaba cristal y se ofrecían clases de dibujo y pintura, estas últimas dictadas por Horacio Marino y el propio Cano, y a ellas asistía el hijo menor del marmolero, Luis Melitón. Recuerdo los comentarios que hacía el investigador Juan Luis Mejía, que decía que el arte y la cultura
la familia de los Rodríguez estaba en el epicentro, ahí en ese epicentro del arte y la cultura, él está en la familia Rodríguez, y efectivamente ellos eran fotógrafos, eran pintores, eran artistas, eran pintores, eran marmoleros. Entonces toda esta serie de actividades se fusionaban y creaban para la sociedad unos servicios muy amplios, y es por eso es que esta familia se vuelve tan interesante, y esos vestigios de las lápidas las podemos encontrar en el cementerio Museo de San Pedro, en donde Melitón Rodríguez Roldán, el marmolero, firmaba en la parte superior de las lápidas una MR, Melitón Rodríguez. Horacio Marino Rodríguez firmaba con sus iniciales HMR, y Luis Melitón LMR, al igual que Francisco Antonio Cano. En 1889, Horacio Marino Rodríguez y Francisco Antonio Cano crearon el establecimiento fotográfico que se llamó Cano y Rodríguez. Luego, en 1892, Horacio Marino y su hermano Melitón, junto con un socio capitalista de apellido Jaramillo, fundaron el establecimiento Fotografía y Pintura Rodríguez y Jaramillo. A mí me parece que es de una de esas historias de amistad en Antioquia que como que no hemos valorado lo suficiente, es que Horacio Marino Rodríguez y Francisco Antonio Cano son dos almas gemelas. En un principio, Melitón, nombre de origen griego que significa dulce como la miel, era en la fotografía Rodríguez, fundada por su hermano Horacio Marino en 1889, el encargado de revelado y la copia en positivo de las fotos. En 1897, su hermano consideraba que su ciclo de fotógrafo había concluido. Entonces, Luis Melitón Rodríguez Márquez asume toda la responsabilidad de la empresa fotográfica. Para entonces tenía 22 años. Desde los 14 años había estado vinculado al estudio y conocía todos los secretos del oficio, adquiridos por las enseñanzas de su hermano y por la práctica diaria. Definitivamente, Horacio Marino abandona la fotografía con una cosa que es muy importante, que antes de abandonar la fotografía, él escribe el primer tratado de fotografía en Colombia, que se llama 18 lecciones de fotografía, que publica en 1898. Luis Melitón se salía como de esos parámetros de que los otros fotógrafos también contemporáneos suyos, Benjamín de la Calle, Gonzalo Gaviria y otros fotógrafos también hacían. Sin embargo, para Luis Melitón, él impregnaba esa parte artística, ese estilo propio, y él tenía en su establecimiento fotográfico, como le decía, esa rigurosidad en que su retrato debía salir perfecto. Estás viendo Y También es Paisa. Melitón Rodríguez era una persona muy metódica, cualidad que quedó plasmada en el diario en el que registraba todas sus actividades diarias y que evidenciaba las dificultades económicas. Al concluir cada jornada, Melitón anotaba las actividades realizadas, los experimentos con luz solar y diversas fórmulas químicas, así como los resultados económicos, casi siempre deficitarios.
Luego, calificaba en una escala de 1 a 5 la calidad de las fotos que había tomado. Esos elementos los escribió Luis Melitón en 1906, entre 1906 y 1907. Ese diario lo encontramos aquí en la Biblioteca Pública Piloto y que se puede consultar en el repositorio digital. Ahí él anota, hoy utilicé X químico, me fue bien, regular. Y él también se hace una autocrítica, él se calificaba de 1 a 5, en que 1 era malo, el retrato, y 5 era muy bueno. Y también tenía esa crítica también a sus trabajadores, ahí estaba su hermana Amelia, que le decían Memos, y también otros trabajadores, unos 4 o 5 más, ¿cierto? Entonces ellos también, y él criticaba todo siempre, constantemente su estudio, en su establecimiento, porque él quería ser el mejor fotógrafo en Medellín. Melitón también fue instructor de dibujo y de fotografía en la Escuela Normal de Señoritas, un hecho que también quedó registrado en su diario en los primeros meses de 1906 y 1907. Y hay una fotografía muy interesante en donde aparece el grupo de las mujeres, y ahí en esa fotografía está Luis Melitón que hace parte del grupo de profesores que se encuentra detrás y las estudiantes adelante. Y esa fotografía se la pueden consultar como Grupo Escuela Normal. La pueden buscar en el repositorio, ahí aparece. Esa fotografía también es muy diciente, porque ahí nos podemos dar cuenta la importancia que tuvo Luis Melitón en la educación de las mujeres. Y sobre todo también llevándolas por el arte, por el dibujo, incluso pues, también como él tenía elementos de pintura, entonces también incluso habría dado algunos elementos también de pintura. Esos meses que él estuvo ahí como profesor dan cuenta también de la importancia que él tuvo en Medellín para haberlos tenido en cuenta en el proceso educativo de las señoritas de Medellín, que eran tan importantes y que fueron las mujeres el pilar del hogar, ¿cierto? Entonces hay que educar a las mujeres, tener como esos elementos que nos ayuden a tener una mujer del hogar, una mujer ejemplar. El trabajo fotográfico de Melitón Rodríguez ha trascendido por la calidad de sus retratos, a lo mejor resultado de sus estudios, cuando tenía 13 años, de dibujo y pintura con Francisco Antonio Cano, y toda la influencia artística que había tenido en su casa. Melitón tenía conocimientos básicos de composición, de perspectiva, del juego de los contrastes, del manejo de las proporciones y de los efectos de la luz y las sombras. No solamente él se quedó en los retratos de que la gente vaya y se haga retratar con su grupo familiar, sino que él también incursiona en la publicidad, y eso es algo muy interesante porque a él lo contratan en la publicidad para las cajetillas de cigarrillos Hidalgo, Victoria, y que él también, sus fotografías son publicadas en las revistas, sobre todo en las revistas femeninas. Entonces ese valor es el que se le da a Melitón por esa parte artística, por ese esfuerzo que él hace con los retratos, en pulirlos, en no entregar, en obturar la cámara y tenga su retrato. No, él antes se tomaba su tiempo y hacía todo esfuerzo y estudiaba cómo hacer una buena fotografía. Melitón pintaba él mismo los telones de fondo de las fotografías, ambientaba paisajes montañosos, lunas o barcas en un mar en calma. También le hacía a las fotos retoques de iluminación, resaltaba aspectos de la imagen, borraba imperfecciones, retocaba la piel de las personas y hacía montajes pese a los rudimentarios equipos de la época. Él pulía muy bien los negativos con un objeto para corregir manchas, corregir algo para que el retrato al salir al positivado ya quede mucho mejor y que la persona que aparezca ahí retratada quede satisfecha con su retrato.
y también que eran los adornaban, no es que yo te entregue tu retrato así como más, sino que también los adornaban en las tarjetas de visita, lo que conocemos como las tarjetas de visita. Dicen los expertos que la estética de Melitón sedujo a la clase alta del momento en Medellín, una incipiente burguesía de una población que hacía el tránsito de lo rural a lo urbano y quería parecerse a los europeos. Para sus retratos posaron los primeros empresarios, orgullosos en mostrar su poder. También grupos familiares que sentían el orgullo de sus sonoros apellidos. A uno, por ejemplo, ve la fotografía de los fundadores del Club Unión y pues es insólito que algunos de ellos estén de espaldas o de perfil. Eso es una composición de pintor. Entonces yo creo que la figura de Horacio Marino es muy importante y bueno, y es la gran escuela que tiene su hermano menor, que es Melitón Rodríguez Márquez. Al resaltar esa cotidianidad de la gente, de ese valor que la gente va a su estudio fotográfico en la cotidianidad, en sus retratos de primeras comuniones, en los ritos fúnebres, en todos esos ritos que nos permiten comprender muchos elementos y que a través de la fotografía podemos hacer historia. Y que también de la fotografía podemos incursionar también y hacernos preguntas de, bueno, ¿en qué momento, por qué aparecen las criadas tan poquitas veces en un retrato familiar? ¿Qué pasa con las criadas? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa qué pasa también con la gente humilde que va y se retrata allá? También tienen ese mismo valor artístico, esa misma rigurosidad que Luis Melitón le impregnaba también a la gente pudiente que podía pagar un poquito más su fotografía. Efectivamente, todos esos valores él las hace por igual. Ahí se ve toda la parte artística y ese no discriminar a su cliente que vaya por X o Y razón a su estudio fotográfico. Estás viendo y también es paisa. Otro gran valor de la fotografía de Melitón es el registro de la transformación arquitectónica del Medellín pueblerino a gran ciudad. Sus fotos nos muestran hoy cómo se transformó la plaza principal, cómo el taller artesanal pasó a ser taller industrial y el artesano un obrero. Las mulas que dieron paso al automóvil, el café que llegaba en recuas de mulas a la trilladora, pero se exportaba en el ferrocarril. No hay un documento escrito que nos muestre con tanta precisión ese paso de lo rural a lo urbano, de la aldea a la ciudad, de una sociedad agraria y minera a una industrial. Melitón viajó por diversos pueblos de Antioquia y captó escenas de los municipios y vistas panorámicas que hoy constituyen, junto con las demás piezas de su vasta obra, documentos esenciales de la historia de Antioquia y en particular de Medellín y sus gentes. La fotografía activa la memoria. Activa la memoria y eso nos permite tener muchos elementos para que uno comprender un pasado, para comprender lo que fuimos y lo que somos ahora y también lo que podremos ser. Entonces la fotografía, si bien es el negativo que lo tenemos aquí en placas de vidrio, lo podemos observar y ampliar
y visualizar y deleitar en el repositorio digital de la Biblioteca Pública Piloto, en donde se puede observar todos esos elementos y que están rigurosamente clasificados. Lo que hemos hecho es como un antídoto contra ese Alzheimer, decir, mire, aquí ha habido momentos culminantes, ha habido momentos dolorosos, las fotografías del 9 de abril, etcétera, pero también ha habido momentos estelares de esta sociedad. Y bueno, yo creo que es rescatar del olvido, que es una de las formas de la muerte más tristes, lo que ha sido la historia de esta ciudad. Luis Melitón Rodríguez Márquez se mantuvo activo como fotógrafo hasta 1938. Murió el 29 de febrero de 1942. Sus hijos Alberto, Enrique y Gabriel continuaron con el estudio hasta 1995, año en que la Biblioteca Pública Piloto de Medellín adquirió a la familia el archivo para incorporarlo al Centro de Memoria Visual de Medellín. Luis Melitón le enseñó a sus hijos aproximadamente en 1920, que ya aparece como la firma de Melitón Rodríguez e Hijos. Y a partir de ahí es donde ellos, los hijos, también se van permeando de esa experiencia de su padre, de Luis Melitón. Al morir en 1942, sus hijos continúan con la fotografía. Ahí no se pierde pues como el establecimiento fotográfico, digamos que hasta ese momento llegó. Sus hijos mueren, el último de sus hijos muere en 1970 aproximadamente, y de ahí continúan sus herederos. Y también es paisa este artista de la fotografía que nos dejó hasta la eternidad pistas claras de nuestro origen y a dónde podemos llegar. Un verdadero alquimista, pues con su talento imaginativo, los conocimientos de la técnica fotográfica, de la composición y de la presencia de la luz y las sombras, escribió la historia de esta gran ciudad.